Muy buenos días, mi nombre es Fabián Andrés Casalla Rojas, soy psicólogo, especialista en evaluación clínica y magíster en psicología clínica. Llevo trabajando alrededor de 3 años y medio en una clínica de salud mental, trabajando con diferentes pacientes de diferente patología como patología crónica, patología aguda y patología adictiva. Ok, Doc. Entonces vamos a comenzar con las preguntas. La primera es, ¿cuál es el objetivo de estudio de la psicología clínica? Bueno, la psicología clínica parte del mismo principio de estudio que tiene que ver con el análisis de la conducta humana. El énfasis clínico tiene que ver con las problemáticas a nivel emocional o diferentes trastornos que tienen una implicación directamente en la salud mental. Este tipo de tratamientos o el enfoque que nosotros realizamos tiene que ver con el incremento de la salud mental o también la potencialidad de diferentes herramientas o estrategias que tienen las personas. Ok, perfecto. Vamos con la segunda pregunta. ¿Qué nivel de credibilidad científica tiene la psicología? Bueno, la psicología ha sido una ciencia pues, que es relativamente nueva en el mundo, sin embargo ha tenido bastante evidencia y eficacia dependiendo claramente de los tipos de tratamientos que se aborden. Últimamente ha adquirido bastante relevancia un modelo de tratamiento o un modelo de terapias que se llama psicoterapia basada en la evidencia. Este tipo de terapias tienen completo soporte empírico y teórico que muestra resultados bastante efectivos con bastante o un alto tamaño de efecto y eficacia a nivel clínico. Entonces yo creo que este tipo de tratamientos específicamente es el que cuenta con mayor soporte dentro de la rama de la psicología para pues, hablar de un tratamiento completamente efectivo. Ok. Bueno, como tercera pregunta tenemos en qué se distingue un psicólogo clínico de un psiquiatra. Bueno, un psiquiatra es un médico que se especializa en psicología, por lo tanto el enfoque del cual parte es un modelo biológico médico. Este tipo de profesión tiende a considerar los factores orgánicos como la causa de la enfermedad, como por ejemplo desórdenes a nivel de neurotransmisores, desórdenes hormonales, alteraciones en la malformación de algunas zonas digamos biológicas como el cerebro o el sistema nervioso, y por lo tanto el tratamiento está orientado hacia ese tipo de cosas, es decir, aplicar un medicamento, hacer un tratamiento que trate de solventar o restablecer como esos desórdenes orgánicos. Por el contrario, el psicólogo es un profesional que está entrenado en las ciencias sociales, humanidades y pues en la rama de la salud mental, y hace un análisis del comportamiento humano, específicamente de la función del comportamiento. De allí de donde se consideran los trastornos psicológicos como una multicausalidad, teniendo en cuenta el enfoque biológico, social y psicológico de la propia persona. Y el énfasis en psicología clínica es que se caracteriza por estar relacionado con la salud mental. Ok. Bueno, ¿cuáles son los problemas psicológicos más frecuentes según tu experiencia? Bueno, de acuerdo con la última revisión que hice de la Encuesta Nacional de Salud Mental, los trastornos que tienen mayor prevalencia tienen que ver con la depresión unipolar, seguido por alteraciones en el estado de ánimo, como por ejemplo ansiedad, y trastornos relacionados con el consumo de sustancias psicoactivas. Además de esto, en mi experiencia ya, digamos, puntual, clínica, he visto que los trastornos emocionales sí son los que están llegando más a consulta. Con este tema de la pandemia se ha incrementado muchísimo la afectación a nivel de salud mental en términos emocionales. Entonces, pues la evidencia habla de estos trastornos emocionales, afectivos y todo lo que tiene que ver con depresión y ansiedad, y yo lo puedo comprobar con lo que estamos viendo en la clínica actualmente. Ok. ¿Qué tipos de terapias psicológicas existen? ¿Y Bueno, cuáles te son más útiles? bueno, existen muchísimas terapias, digamos que alguna revisión que se realizó y algo que muy pocas personas tal vez tienen en cuenta es que existen más de 500 tipos de terapias psicológicas, pero pues no son terapias que tengan completa evidencia o completo soporte, ya que tienen que ver con diferentes tipos de intervención.
Yo podría denominar que las principales terapias tienen que ver con las que tienen evidencia y las que se encuentran en los tres tipos de generaciones, las tres olas. Es la primera generación, terapias conductuales; segunda generación, terapias cognitivo-conductuales; y tercera generación, que tiene que ver con todo lo transdiagnóstico o este tipo de terapias que están surgiendo en los últimos años. Las que son más efectivas, yo creo que las tres olas tienen un grado de efectividad importante, dependiendo también del tipo de población a la que se le apunte. Población infantil o población que tiene discapacidades intelectuales seguramente tiene que ver más con el manejo conductual. Población que tiene algún tipo de alteración a nivel emocional tiene mayor soporte la terapia cognitivo-conductual. Y las terapias de tercera generación es lo que está haciendo como que está demostrando mayor efectividad últimamente, y unos procesos un poco más basados en la evidencia y la experiencia, o sea, los datos, que muestran mayor relevancia, creo yo. Hola, mi nombre es Laura Daniela Alfaro, soy psicóloga, especialista en gerencia para el desarrollo organizacional. Hoy voy a estar respondiendo unas preguntas relacionadas con mi enfoque profesional. Listo, comenzamos con la primera pregunta. ¿Cuál es el objeto de estudio de la psicología organizacional? Bueno, el objeto de estudio de la psicología organizacional pues se basa desde el concepto básico de la psicología, que es el estudio del comportamiento humano, pero pues este enfoque se encarga del estudio del comportamiento humano de las personas o el grupo de personas que pertenecen a una organización. Ok, como segunda pregunta tenemos: ¿el proceso de selección de personal te permite ver cómo va a ser el rendimiento más adelante de la persona a quien entrevistas? Sí, dentro del proceso de selección tenemos varios momentos. Dentro de estos momentos podemos empezar a perfilar la persona de acuerdo al cargo al que se está presentando. Dentro de esto tenemos algo que son llamadas las competencias duras y técnicas, o las competencias blandas. Dentro de esto pues hay muchas formas de evaluar y predecir cómo va a ser el comportamiento o el rendimiento de una persona. Uno son con las pruebas psicotécnicas, que por medio de estas pruebas podemos perfilar la personalidad de la persona, valga la redundancia. También podemos hacer entrevistas para poder confirmar resultados que salen a raíz de las pruebas, o también podemos dentro de la entrevista ampliar la información de las pruebas y de la hoja de vida. Hay varios tipos de entrevista. Las que más manejo yo dentro de mi diario vivir es la de incidentes críticos y la STAR. Incidentes críticos y STAR se basan no en preguntas enfocadas al futuro, sino en vivencias pasadas. Como son de vivencias pasadas, pues yo puedo definir una situación, un tiempo específico, cuál fue el resultado y cómo lo hizo. Si yo indago estos puntos, si una persona me está inventando información, yo voy a poderlo identificar, y también voy a reconocer cómo se ha desenvuelto en diversos temas o en diversas situaciones en trabajos anteriores. Ok, bueno, como tercera pregunta es: ¿qué habilidades y actitudes consideras que debe tener un psicólogo organizacional? Bueno, depende mucho el enfoque organizacional en el que te encuentres, pero yo pienso que en general debe ser una persona con buena comunicación, muy asertiva a la hora de transmitir un mensaje, debe tener empatía, rapport a la hora de hacer entrevistas, también debe tener resolución de conflictos, todo el tema de organización y pensamiento estratégico. Pienso que son competencias importantes dentro del enfoque organizacional. Como cuarta pregunta tenemos: ¿por qué es importante el estudio de las relaciones entre personas y organizaciones? Bueno, es muy importante poder hacer un diagnóstico frente al relacionamiento de las personas dentro de la organización. Tenemos varias formas de hacerlo. Una de las formas de hacerlo es por medio de la encuesta de clima laboral. Porque es importante, siempre es importante conocer el por qué o el cómo se está desarrollando el contexto laboral y identificar cuál es esa cultura organizacional o ese ADN corporativo que está identificando a la organización. Muchas veces uno define
Quiero que mi cultura organizacional sea de la siguiente manera, plasmando valores institucionales, plasmando todo lo relacionado con los principios, con las políticas, y siempre esperamos que nuestro colaborador se comporte de cierta manera. Entonces, cuando tú haces el estudio, puedes identificar si realmente has logrado incorporar a tu empresa las personas adecuadas, o necesitamos empezar a trabajar con las personas que tenemos para que podamos cerrar esa brecha institucional y podamos empezar a vivir ese ADN corporativo que esperamos como institución. Entonces, pienso que es muy importante porque es ese diagnóstico que me da una posición entre lo que soy hoy y entre lo que quiero llegar a ser. Ok, perfecto. Buenas tardes, mi nombre es Jenny Alexandra Quiroga Rojas, soy psicóloga social de la Universidad UNAD, soy especialista en gestión y rehabilitación de la Universidad de La Sabana, actualmente soy directora científica de Manuel IPS, entonces pues lo que me quieras preguntar, Nico, para que estamos a la hora. Ok, doctora, entonces la primera pregunta es, ¿cuál es el objeto de estudio de la psicología social? Bueno, la psicología social prácticamente estudia el comportamiento, la interrelación del individuo con la sociedad. Se preocupa por investigar las diferentes acciones que hay dentro de las organizaciones y la influencia de las relaciones sociales con el individuo. Ok, perfecto. Como segunda pregunta tenemos, ¿en qué campos trabaja la psicología social y de qué forma? Entonces, nosotros tenemos muchísimos campos, o sea, está la comunidad, la educación, la familia, también tenemos la infancia, las personas en condición de discapacidad, ¿sí? Entonces nos preocupamos sobre todo por las familias, por el liderazgo que se ejerce dentro de esa función social. Ok. Bueno, como tercera pregunta tenemos, ¿es cierto que los psicólogos sociales pueden estudiar el comportamiento del ser humano? Sí, nos toca, ¿sí? Porque principalmente, o sea, la psicología social investiga cómo las personas piensan unas de las otras y también la influencia de las situaciones sociales que se da en cada una de ellas. Entonces, la conducta que manejan, entonces, por obvias razones, nos toca estudiar el comportamiento. Ok. Como cuarta pregunta tenemos, ¿cuál modelo de intervención te es más útil a ti? Es que hay muchos, pero pues un modelo que a mí me gustaba mucho es el del cambio social, ¿sí? Porque ahí nosotros interactuamos directamente, promovemos los cambios del individuo también frente a la sociedad y la formación de un entorno social. Entonces es un campo muy bueno porque genera cambios y genera nuevas perspectivas hacia el futuro. Ok. Como quinta pregunta, no sé si nos puedes describir la relación entre las necesidades emocionales del individuo y el entorno social. Pues la psicología social estudia todas las actitudes del ser humano, ¿sí? Estudia las actitudes personales y la intervención que tiene frente a la sociedad, o sea, eso es bilateral, uno a uno. Entonces ahí se estudia todo lo que es el pensamiento social. Entonces ahí sería como esas relaciones directamente con todo lo que es el pensamiento social y el cambio que requiere en la sociedad. Ok, perfecto. Y como última pregunta tenemos, ¿cómo denominas que el niño ya puede dominar alguna tarea en cuanto a tu experiencia aquí en Emanuel, todos los procesos que se manejan? Pues aquí dentro del proceso nosotros siempre nos fijamos metas. Entonces aquí hay que trabajar muy de la mano con la comunidad, con la familia, o sea, nosotros trabajamos con las familias. Cuando un niño completa una tarea, nosotros prácticamente es cuando se da un modelo de intervención, pero tiene que ser tanto con familia como dentro del instituto. Entonces esos modelos van por metas, por espacios, por intervalos, por tiempos concretos para poder decir que el niño ha terminado o ha concluido cierta etapa dentro del desarrollo. Ok, Doc, eres muy amable. Muchas gracias, Nicole.